Hoy hablaremos de la personalidad del consumidor. La personalidad del consumidor es un factor interno que influye en las decisiones de compra del consumidor. Para empezar, vamos viendo una definición de lo que es la personalidad. Se dice que la personalidad son características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que un individuo responde a su ambiente. ¿Cuáles son esas características internas? Son cualidades, atributos y rasgos que distinguen a dicha persona. La personalidad también tiene tres características muy básicas y fundamentales, las cuales vamos a revisarlas en este momento. Una de las primeras características de la personalidad es que en la personalidad refleja diferencias individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo es una combinación única. No existen dos individuos idénticos. Otra de las características de la personalidad es que es consistente y duradera. Hay muchas personas que confunden la personalidad con el comportamiento y no es así. La personalidad básicamente es la misma, pero su comportamiento puede ser diferente. Y la última es que la personalidad cambia en determinadas circunstancias. Un poco se contradice con la anterior, solo que vale la pena recalcar que, como lo dice, no cambian en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el matrimonio, la muerte de un ser querido y en algunos casos el proceso de envejecimiento. También es muy importante otro tema a analizar sobre la personalidad, como son las teorías. Hay 3 teorías que se analizan desde el punto de vista del consumidor, que es la teoría freudiana, la neofreudiana y la de los rasgos. La teoría freudiana se basa en la premisa de que el individuo es netamente sexual y que reacciona frente a sus impulsos. Es por eso que esta teoría básicamente dice que se concentra en necesidades, impulsos o impulsos inconscientes. Aparte de eso, según el autor, esta teoría indica que el ser humano tiene 3 elementos, que en este caso es el id, el superego y el ego. El id es el almacén de impulsos irreflexivos y primitivos, como es el sed, hambre y deseo sexual, que acciona frente a este almacén de impulsos irreflexivos y primitivos. Pero también hay otro elemento que es un poco el moderador o controlador de estos comportamientos, como lo es el superego. Dice que el superego es la expresión del individuo respecto a la moral y la ética, formas socialmente aceptables. O sea, es el elemento, como le decía, que trata de moderar o controlar el accionar o el comportamiento de un ser humano. Y por último tenemos el ego, que es el control consciente del individuo. Tenemos la otra teoría. La personalidad atraviesa etapas distintas, como es la oral, la anal, la latente, la fálica y la genital. La oral es el contacto social con el mundo exterior a través de la boca. Por ejemplo, los niños, los bebés cuando recién nacen, el primer contacto que va a tener es el oral, que básicamente es cuando la mamá le da de lactar por primera vez. Luego tenemos el anal, que básicamente es fuente primaria de placer del niño a través del proceso de eliminación. Tenemos latente, descubrimiento de los órganos sexuales, la fálica, los impulsos sexuales se adormecen hasta la pubertad, y la genital, interés sexual por personas del sexo opuesto. Según Freud, la personalidad se determina por el grado en que éste fue capaz de enfrentar estas etapas. Es por eso que hay muchas personas que de pronto tuvieron mucha incidencia en lo que es la etapa oral, anal, latente o fálica, y según Freud dice, pues obviamente que dependiendo de el impacto que haya tenido cada una de las etapas, pues determina la personalidad del individuo. Hay muchos psicólogos que indican que los primeros años de un niño son parte muy importante para que se defina su personalidad. Freud y la personalidad del producto. Se considera que los impulsos humanos son inconscientes y que el consumidor no se da cuenta de los verdaderos motivos por los cuales decide comprar. La apariencia del consumidor, por ejemplo, arreglo, posesiones, vestimentas, joyería, son reflejos de su personalidad.
En cambio, la teoría neofreudiana de la personalidad se propone en este caso clasificar a los individuos en 3 categorías. Básicamente esta teoría se fundamenta en que el individuo forma su personalidad de acuerdo al entorno que lo rodea, de acuerdo al entorno social. Es por eso que lo clasifica a los individuos en 3 categorías. Tenemos a los sumisos, que obviamente dice que son aquellos individuos que se desplazan hacia los demás, o sea, que desean ser amados. También están los individuos agresivos, que aquellos que se desplazan contra los demás y que desean sobresalir y ganar admiración. Y tenemos los desenvueltos, que son aquellos que se desplazan lejos de los demás y desean independencia. La teoría, y por último tenemos a la teoría de los rasgos de la personalidad. La orientación de esta teoría es principalmente cuantitativa o empírica. Se centra en la medición de la personalidad en términos de características psicológicas y específicas del individuo, denominada rasgos. ¿Qué es un rasgo? Un rasgo se define como cualquier forma distintiva y relativa permanente en la cual un individuo difiere de otro. Se logra diferenciar a las personas en torno a rasgos específicos. Ahora, vamos a ver un poco cómo es la construcción de una escala de personalidad. Hay una prueba de personalidad, por lo general se forma de una o más escalas que mide un rasgo específico de la personalidad por medio de preguntas diseñadas para medir uno o varios rasgos y la respuesta ante ciertos estímulos. Este tipo de pruebas es la más popular para evaluar la personalidad del consumidor. ¿Cuál es la utilidad básicamente que se le da al estudio de la personalidad en el comportamiento de compra para los mercadólogos? Básicamente es para darle una personalidad ya sea a los productos o a la marca. ¿Cuál es el fin? Pues obviamente que el individuo pueda percibir esas características innatas que en este caso puede tener él en relación a un producto, y el objetivo es que sí se sienta identificado y que por medio de esta identificación o pertenencia pues obviamente adopte la compra de determinado producto. Entonces, la personalidad de marca consiste en atribuir ciertas características o rasgos descriptivos similares a los de la personalidad a distintas marcas en una amplia variedad de categorías de productos. Como les decía, es una oportunidad para que los mercadólogos aprovechen las conexiones que el consumidor hace con diversas marcas, y las personalidades de marcas ayudan a fomentar la preferencia y la lealtad del consumidor. Entonces, muy importante analizar los diferentes tipos de personalidad que pueda tener un individuo. ¿Esto para qué sirve? Pues obviamente sirve para poder diseñar estrategias de marketing básicamente especificadas en darle una personalidad, ya sea a un producto o a una marca en particular. ¿Cuál es el fin? Obviamente de que la persona se sienta, ¿qué cosa? Identificada con esos rasgos y pueda adoptar el consumo o la preferencia de una marca en particular. Cada individuo tiene una o múltiples imágenes de sí mismo. Los consumidores tendemos a hacer compras que concuerden con nuestra autoimagen o a desechar productos que no concuerden con esta imagen. Entonces concluimos con esto. Asimismo les pedimos que sigan profundizando más. Este tema es bastante amplio. Ustedes pueden revisar material de su guía de estudio, como también pueden revisar direcciones de páginas web donde puedan mejorar y donde puedan incrementar su conocimiento y puedan tener mayor conocimiento y puedan ustedes tener sus propias conclusiones. Gracias.